los demás y glorificar al Rey Supremo. ¿Cómo orar por los demás y glorificar al Rey Supremo? Miren, yo creo que Dios en su infinita misericordia siempre ha estado muy atento al clamor y a las oraciones de todos sus hijos. Sin embargo, también es necesario que nosotros reconozcamos que no siempre oramos de la manera correcta. Es más, como pastor, puedo ser yo testigo de que la mayoría de peticiones de oración y oraciones personales usualmente tienen que ver con motivos principalmente con la economía, con la salud, con el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Ese es el motivo de la mayoría de nuestras oraciones como creyentes. Y claro está, mis amados hermanos, que estos no son motivos de oración ni malos ni pecaminosos, pero no siempre son oportunos, no siempre son oportunos. Y sin duda, algo muy importante a tener en cuenta en nuestras vidas de fe, mis hermanos, es entender que la vida en Cristo es un tema, miren, 100% espiritual, 100% espiritual. Y para eso se necesita entonces un conocimiento muy claro, bastante profundo, primeramente de quién es Dios y de cuál es su poder en cada aspecto de nuestras vidas. Eso es muy importante, fundamental tenerlo claro, quién es Dios y cuál es su poder en cada aspecto de nuestras vidas. Así es que este es un motivo de oración poderoso, por el cual nosotros debemos interceder por los demás y clamar por nosotros mismos. Nuestra vida de fe no será victoriosa si el Señor mismo no nos da el conocimiento de Él y de su inmenso poder para ayudarnos, para socorrernos, para transformarnos, para liberarnos, para salvarnos. Entonces, ese debe de ser, y es lo que Pablo nos va a enseñar en esta mañana. Necesitamos nosotros aprender a orar con propósitos más celestiales, más espirituales, y reconocer la supremacía de aquel a quien nosotros nos estamos dirigiendo en nuestras oraciones, es decir, la supremacía de Dios, y de cuáles son las maravillosas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es el enfoque entonces de Pablo que nos va a compartir en esta mañana a través de esta carta a los Efesios. ¿Cómo debemos nosotros orar por los demás? Y cómo orar por nosotros mismos también. Veamos lo que nos dice Efesios 1, versículos del 15 al 23, dice la palabra: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Como lo vimos en el mensaje anterior, con el que iniciamos esta nueva serie en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo inició su misiva presentándose como siervo de Jesucristo primeramente, y procedió a enumerarnos algunas de las tantas bendiciones espirituales que los creyentes hemos recibido en Cristo. Y entre esas bendiciones el apóstol menciona que por medio de Jesucristo nosotros hemos sido escogidos para salvación desde antes de la creación del mundo.
Es decir, nosotros no estamos acá por casualidad, sino porque Dios lo predeterminó siglos atrás. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, y todo esto solo por la buena voluntad de Dios de salvarnos por medio de su Hijo. Las riquezas de su gracia han sido derramadas con total abundancia sobre la vida de cada creyente, dándole sabiduría, les ha dado inteligencia, nos ha enriquecido con su presencia, con su bondad y con su fidelidad. Nos ha dado revelación de su más grande misterio, de que era salvar y reunir a todos los hombres y a toda la creación en un solo pueblo. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la semana antepasada, y lo que nos ayudó a entender es que eso somos nosotros como cristianos. Eso eres tú como hijo de Dios, una persona extraordinariamente bendecida. Y no sé si tú eres consciente de eso. Una persona que sin merecérselo fue redimido. Una persona que mientras que el mundo tal vez lo ha rechazado, Cristo lo pagó con su propia sangre para tenerlo a su lado. Eso hemos sido nosotros. Eso fue lo que nos recordó en el mensaje anterior, Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que los cristianos recordemos quiénes somos en Cristo, para que vivamos como tal, para que vivamos a la altura como hijos de Dios. Y ahora en nuestro pasaje de hoy, el apóstol entonces da gracias al Señor por los efesios y le pide por ellos. ¿Para qué? Para que les dé sabiduría, para que nos dé el conocimiento, para que nos conceda el entendimiento, para que nosotros todos sepamos realmente las indescriptibles riquezas que hemos recibido, que tengamos eso claro, y sobre todo para que todos sepamos, tanto los efesios de aquella época como la iglesia de Cristo el día de hoy, sepamos el impresionante y grandioso poder de Dios, el cual se manifiesta en Cristo en la iglesia, que somos nosotros acá presentes, hermanos. Así es que los animo a que estemos muy concentraditos y convencidos, hermanos, y convencidos, porque Pablo está todavía en la misma línea. Yo quiero que ustedes nunca se olviden quiénes son en Cristo Jesús. Nunca se olviden de que son hijos de Dios. Amén. Vamos a tratar de desglosar entonces nuestra sección de esta mañana en 3 encabezados. El primero de ellos dice, la razón de la oración intercesora. A la luz de todas las bendiciones que Pablo mencionó en los versículos anteriores que han recibido los efesios, ahora les confiesa que él permanentemente ora por ellos. Releo los versículos 15 y 16. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y esta es la razón entonces por la que Pablo intercede. Porque los efesios han recibido abundantemente bendiciones espirituales que ahora se ven reflejadas en la fe de ellos. Es decir, en la confianza que estas personas han depositado en Jesús, conforme lo ha enseñado el Evangelio. Pero también estas bendiciones del Señor se manifiestan en el amor para con los demás, nos dice Pablo. Incluso algunos de los efesios han renunciado a ciertos derechos en pro del bien de las demás personas. Por eso dice, doy gracias a Dios por su fe y por su amor, es decir, por su vida nueva. Y por todas estas bendiciones que son inocultables en la vida de los efesios, que los han llevado a la fe y al amor genuinos, es que entonces el apóstol no se cansa de darle gracias a Dios por ellos. Sus palabras son bastante dicientes. Dice, constantemente los recuerdo y los menciono en mis oraciones pidiendo al Señor por ustedes. De hecho, en la mayoría de las cartas del apóstol se evidencia su amor y su compromiso con las iglesias de Jesucristo, como lo afirma también en la carta a los Romanos. Romanos 1:9 dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. ¿Por quiénes? Por todos ustedes.
porque por todo el mundo se habla de su fe. Eso era Pablo, el amor fraternal, pendiente y atento siempre a las necesidades espirituales de la iglesia de Jesucristo. Y esta ha sido la verdad todo el tiempo, mis amados hermanos. La principal razón de la oración intercesora, cuando nosotros intercedemos por otros ante el Señor, siempre será dar gracias a Dios por la vida de los demás. Porque, mis amados, aunque somos las personas los directamente implicados en la oración intercesora, el Señor siempre será el protagonista y el punto principal de nuestras oraciones. Dios es el que ha permitido que la gente conozca y le busque. Es Dios el que ha permitido eso. Él es el que ha dado la fe y el amor en el corazón de cada creyente y de cada persona que acude a Él. Nosotros estamos acá porque la misma Escritura dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y por eso se debe de dar gracias al Señor. Ahora bien, teniendo entonces esto claro, yo te pregunto, ¿tú sí oras ante Dios, ante el Dios que todo lo puede, por aquellos hermanos en Cristo y por las personas que te rodean? ¿Sí somos buenos intercesores, hermanos? Porque es que lamentablemente en ocasiones tenemos la tendencia a ser egoístas hasta en la oración. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que queda para mí también. Y lo que Pablo nos está mostrando acá es, hey, alrededor de ti también hay almas, hay familias, hay personas que necesitan ser escuchados por Dios. Recordemos esto, orar por los demás es como el evangelismo, es decir, no es algo que solo le corresponde a los pastores o a los líderes de la congregación, no, a todo cristiano. ¿Por qué? Porque la oración intercesora es la mayor manifestación de amor por los demás. Este mercadito que recolectamos acá todos los domingos, gloria al Señor, se le llama la canasta de amor, porque es una expresión de amor por las personas que tal vez en este momento están pasando una necesidad. Y sirve mucho, de mucha bendición. De hecho, muchas gracias a todos los que se acuerdan de traer esa librita de arroz o de panela o de lenteja, en fin, muchas gracias. Pero hermanos, mucho más valioso, sin querer quitarle el valor al mercado, mucho más valioso es nuestras oraciones por esas personas y por esas familias. Permítanme decir esto con mucho respeto, pero muchas veces solo nos acordamos de algunos hermanos de la iglesia o incluso nos acordamos de algunos familiares en muchas ocasiones solo para chismosear, para criticar, para juzgar, para disociar, pero poco nos acordamos de ellos en nuestras oraciones. Es más, podríamos hacer un ejercicio. Acuérdese de qué familiares o de qué hermanos de la iglesia usted estuvo hablando esta semana. Y acuérdese también si oró por ellos. ¿Sí ven? Es más lo que hablamos, de lo que chismoseamos de los demás, que lo que oramos por los demás. Y aquí Pablo nos está dando una poderosa lección, hermanos. Hay que orar más por la gente y chismosear menos. Comprendamos esto. Miren, allá afuera, incluso en nuestras familias, ya hay suficientes personas listas para criticar, para juzgar y para condenar. Ya hay las suficientes allá afuera. Entonces nuestro deber como cristianos para marcar la diferencia es orar, es hacer lo contrario. Es clamar los unos por los otros y elevar acción de gracias ante el Señor por su obra y su misericordia por los demás. Y te animo a esto, en este mismo instante, trae a tu mente de quienes has hablado tanto y que no has orado casi nunca por ellos. ¿Para qué? Para que esta semana intercedamos por esas almas, intercedamos por esas personas. Intercedamos por esos hijos,
por esos familiares, por esos padres, por esos hermanos, por esos sobrinos, por esos amigos, por esos conocidos, por esos hermanos de la iglesia, hermanos, por los que casi nunca oramos. Que esta semana sea una semana diferente y que lo podamos poner por hábito también. Orar unos por los otros, mis amados hermanos. Pero Pablo no ora de cualquier manera por los efesios. Él no solo ve la situación de los hermanos con ojos carnales, él tiene objetivos claros y correctos para su oración intercesora. Y eso nos acerca entonces a nuestro segundo encabezado, el propósito y los objetivos de la oración intercesora. Vamos a tratar de ver en este encabezado al menos 3 aspectos de lo que son lo que deberían de ser el propósito, los propósitos y los objetivos de nuestras oraciones intercesoras. Primeramente, intercedemos para que Dios les dé sabiduría y revelación. Miren lo que dice el versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Como buen padre espiritual que es, Pablo conoce a la perfección la situación de los hermanos de la iglesia de Éfeso. En medio de esta comunidad hay gente pudiente, muy cómoda económicamente, pero también hay hermanos con grandes necesidades. Sin embargo, como ustedes podrán observar, en este caso, el apóstol no ora por esas situaciones materiales, sino para que el Señor les conceda, es decir, como un privilegio, les conceda la sabiduría y la revelación suficientes para que ellos tengan las perspectivas correctas del gloriosísimo Dios al que ahora están sirviendo. Ese es el objetivo de Pablo con esta oración. El término que él usa acá, conocimiento, no es el conocimiento tal vez académico o teórico de manera exclusiva, sino reconocimiento personal, es decir, como conocer a alguien tanto que lo llega a entender de manera clara y verdaderamente. De hecho, tiene la connotación de que se conoce a alguien de una manera muy personal, que tranquilamente se puede dar una recomendación positiva o negativa de él. Y lo que Pablo pide acá es que los creyentes conozcan a Dios de esa manera, es decir, de forma íntima. Cuando Pablo escribe estas palabras, él tiene en mente una profecía de Isaías respecto al Mesías. Mire las palabras de Isaías, capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando Isaías de Jesucristo, el Mesías que habría de venir. Y amados, ese mismo espíritu de sabiduría y de revelación que habitó en Jesús, el Hijo de Dios, también nos lo ha dado a nosotros para que podamos conocer a Dios de manera totalmente íntima, mis amados. El mismo Espíritu de Dios habita en ti y en mí, para que conozcamos a Dios como si fuésemos uno, porque esa es la idea del Señor. Por tanto, mis hermanos, nosotros también deberíamos de clamar al Señor para que ayude no solo a las demás personas, sino a nosotros mismos, mis amados, a conocer de manera verdadera al Señor, porque esto es lo que en realidad necesita nuestra vida, hermanos, conocimiento de Dios. Claro, hermanos, que al igual que la gente de la época de Pablo, nosotros también tenemos cantidad de necesidades, y de todo tipo, económicas, necesidades familiares, en la salud, necesidades personales, necesidades laborales, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis amados, la necesidad más grande de todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos, enfermos y sanos, es conocer al único Dios verdadero. Esa es la necesidad más grande que todos tenemos, mis amados. El mundo hoy en día está como está, en muchos casos, medio patas arriba,
Porque no tienen conocimiento de Dios. Porque tampoco han aprendido a vivir con sabiduría. Por eso muchos hogares hoy están en un caos total, mis hermanos. Porque no hemos entendido lo que es conocer a Dios realmente. No hemos comprendido lo que es actuar sabiamente. Claro, mis amados, que debemos de orar por las necesidades físicas y materiales de los hermanos y las nuestras también, claro que sí. Pero por encima de estas, clamemos al Señor para que nos ayude a todos a vivir con sabiduría. Porque miren, alguien puede estar muy sobrado en todo. Alguien puede estar sobrado en dinero, puede estar sobrado en buena salud, puede estar sobrado en muchas cosas, pero si le falta sabiduría, va a vivir muy, muy neciamente. Y la necedad, ¿saben qué trae? Destrucción y dolor. Si miran dónde radica la importancia de conocer a Dios y de vivir sabiamente, nuestra vida cambia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cambia nuestra mente, cambian nuestras decisiones, cambiarán también nuestro destino. Y de la misma manera, mis amados, la vida de mucha gente, incluidos cristianos, se ha desviado del camino recto por falta de conocer verdaderamente al Señor y cuáles son sus propósitos para mi vida. Así es que, hermanos, cuando ores por mí, cuando ores por los hermanos de la iglesia, cuando ores por la familia, te ruego para que clames también para que el Señor nos dé más sabiduría y mayor conocimiento de Él. Y yo también, mis hermanos, créanme, oraré profundamente de esta misma manera, para que todos ustedes, el Señor todos los días nos conceda más sabiduría, nos conceda más conocimiento del Señor, porque esa es la manera más contundente, más real, más verdadera, de que tu vida cambie, de que tu familia cambie, de que tu vida sea bendecida, de que tu familia sea bendecida. Cuando conocemos más de Dios y cuando somos más sabios. Amén. En segundo lugar, intercedemos también por iluminación y entendimiento. Dice el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo, por experiencia propia, sabe que ni los efesios ni nadie va a lograr entender y saber a ciencia cierta en lo que consiste realmente el conocimiento de Dios. Si el Señor mismo no es quien le ilumina los ojos del corazón, es decir, si Dios mismo no es quien les ilumina la mente, quien cambia sus formas de pensar, su razonamiento respecto a Dios. Por eso él dice, yo pido a Dios para que les abra los ojos del corazón. Es decir, para que su forma de pensar y de razonar respecto a Dios sea diferente. Miren, el creyente, sea de los tiempos de Pablo o sea de esta época, necesita la intervención del Espíritu Santo para que logremos comprender con claridad la magnitud, el tamaño, la seriedad del llamamiento que Dios le ha hecho a cada creyente para que sea salvo a través de Jesús. Pero no solo eso, también es necesario que el Señor le haga ver con nitidez cuáles son verdaderamente las abundantes riquezas de su gloria que Dios le ha transferido a sus hijos. Porque eso es como tú haber recibido una impresionante herencia y no saber cómo ir a reclamarla. Saber que tienes un gran terreno de tierra inmenso, pero nunca lo vas a visitar. Se están desaprovechando muchas riquezas, muchas fortunas. Y así es en el ámbito espiritual. Muchas veces no vivimos las vidas como el Señor desearía que vivamos, porque sencillamente no hemos entendido cuán ricos somos en Cristo Jesús, hermanos.
En Colosenses Pablo dice que la riqueza más grande del creyente es que Cristo haya llegado a su vida y que le haya traído esperanza de vida eterna. Dice Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Y lo que esto quiere decir para nosotros es bastante claro, hermanos. Aquellas personas que creen y ven a Cristo desde perspectivas equivocadas, es sencillamente porque sus pensamientos, porque sus razonamientos frente al Señor todavía no han sido iluminados por el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, personas que solo buscan a Dios como una fuente de riqueza, como el hada madrina que cumple los deseos de todo mundo, material o físicamente, pero no ven a Cristo su Salvador como la riqueza más grande que Dios le ha dado, hermanos. Las personas que ven a Cristo de esa manera tan equivocadas porque simplemente su mente y su corazón todavía están tinieblas, dice el apóstol. No han visto realmente lo que significa Cristo en nuestras vidas. Una vez fueron unos hermanos cristianos a compartirle el evangelio a un adinerado vecino que tenía fama de muy negociante. Le compartieron el evangelio. Cuando le hablaron de la obra redentora del Señor Jesucristo y de la importancia de creer en el Salvador, el comerciante solo preguntó: ¿y eso sí da plata? Esa fue toda su respuesta. ¿Y eso sí da plata? Y así, mis amados hermanos, hay millones de personas. No miran sino las añadiduras, pero no pueden ver las verdaderas riquezas del Señor. En palabras de Martín Lutero podríamos decir: no ven sino la guamasa, pero se desaprovechan los grandes banquetes que el Señor tiene para su pueblo. Miren, cuando nosotros vemos a Jesucristo y todo lo que implica desde una óptica natural o religiosa o meramente emocional, solo vamos a ver manipulación de los pastores, tal vez, desesperanza en medio de las situaciones, frustración, impotencia. Cuando vemos a Cristo solamente desde el ámbito meramente material, natural o emocional, eso es lo que sucede, impotencia. Pero cuando el Señor ilumina nuestra mente, cuando el Señor transforma nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, todo el panorama cambia, mis amados. Así es que aprendamos a ver a Cristo como lo que realmente es, mis hermanos. Nuestra riqueza más grande, nuestro Salvador, nuestro ayudador, el único que puede cambiar el rumbo y la esencia de nuestras vidas, hermanos. Eso es Cristo. Y qué bendición que lográramos verlo de esa forma, mis hermanos. Qué bendición sería que cambiáramos nuestra óptica de lo que es Cristo y su grandeza, sus riquezas. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu familia, no lo sé. Pero si está mal, busca a Cristo como debe de ser. No lo busques como la alcancía espiritual, no. Búscalo como tu Salvador. Búscalo como aquel que te quiere, que te puede rescatar, liberar, dar una nueva vida, quitarte la venda de los ojos y decirte: wow, mira lo que es realmente la vida. Eso es Cristo, hermanos. Pero muchas veces no lo hemos querido ver así. Así es que yo pregunto: ¿a cuántos acá les gustaría que el Señor les abra los ojos espirituales y poder ver de esa manera espiritual? Todos deberíamos desear eso. Yo creería que a todos nos gustaría eso. Así es que, hermanos, entonces oremos los unos por los otros para que el Espíritu Santo nos quite las vendas de los ojos y nos ilumine el entendimiento para ver a Cristo Jesús, ni como una religión, ni como Santa Claus en diciembre solamente regalando regalos. No, veámoslo como lo que es, el que fue a la cruz del Calvario para que tú tengas una nueva vida, hermano. Veamos a Cristo de esa manera. Cuando tú veas a Cristo de esa forma, algo te puedo garantizar:
No sé si tu economía cambiará, pero sí te puedo asegurar que tu vida interna, tu forma de pensar, sí cambiará de manera radical, hermano, radical. Pero también dice Pablo que debemos interceder para que conozcan y crean en la supremacía y en la grandeza del poder y la fuerza del Señor. Dice el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? En el clímax de su oración, Pablo invita a los creyentes a contemplar el poder incomparable, insuperable de Dios. Un despliegue de soberanía que no solo es vasto en potencial, sino dinámico en su ejecución también. Ahí está Dios. Y Pablo dice, hey, miren todo lo que hace Dios. De hecho, a través de 4 términos griegos, el apóstol teje su drama de victoria aquí de lo que es el Señor. Desde la fuerza latente hasta la energía activa, hasta el dominio victorioso y el ejercicio efectivo del poder del Señor, ahí está el Señor glorificándose. Esa fuerza que nadie puede superar, opera específicamente a favor de quienes han sido sellados por la fe. Y entonces Pablo evoca acá la autoridad con la que Cristo sometió todas las fuerzas espirituales, permitiendo que todos los que han creído en Él, incluso los débiles, participen de su triunfo. Yo vencí, dice Jesús. Sin embargo, el énfasis teológico aquí del apóstol coincide con la advertencia que Jesús dio por allá en el Evangelio según San Lucas. Miren las palabras de Jesús. Lucas 10:20 dice, sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y con esta premisa en mente, entonces, los lectores de Pablo debemos entender que la verdadera manifestación del poder de Dios se expresa plenamente en la redención de los perdidos. Yo he escuchado por ahí a varias personas que han lidiado con la depresión, con drogas, con sus inclinaciones sexuales trastocadas, y que me han dicho, no, pastor, yo ya lo he intentado todo para salir de esta situación y nunca he tenido buenos resultados, ya lo he intentado todo. Pero sucede, mis amados hermanos, que es que la barrera más fuerte que se han encontrado es precisamente que su mente y su ser interior no han logrado entender, no han logrado creer que Dios es muchísimo más grande, muchísimo más poderoso que cualquier circunstancia o atadura que se presente. Es eso lo que sucede. Nuestra mente se ha bloqueado y yo digo, yo no puedo soltar este tabaco, yo no puedo soltar esta situación. Pero no han visto de que hay un Dios mucho más grande. Y Pablo dice que el Señor les quite las vendas para que vean la grandeza de Dios. Nada puede superar el poder de Dios. Así es que, amados, nuestra oración intercesora, nuestra oración personal, no siempre debe de estar enfocada exclusivamente en el problema o en la situación como tal. No siempre, hermanos, sino en Dios. ¿Para qué? Para que nos aumente la fe, para que nos ayude a reconocer y a creer en su indescriptible poder para actuar en nuestras vidas. Porque yo he escuchado, y yo también lo he dicho muchas veces, Señor, saca de las drogas a fulano. Señor, saca del licor a fulano. Señor, bendice con un trabajo a Perano. Y lo que estoy entendiendo aquí, a través de las palabras de Pablo, es que la oración debe ser al contrario. Señor, dale la fe a este joven, a esta persona, para que pueda creer realmente que el poder de Dios es mucho más grande y más fuerte que su atadura. Es falta de fe, hermanos. Es falta de fe.
Dicho de otra manera, los problemas y las luchas más grandes de la gente no son las circunstancias con las que estamos batallando, sino la falta de confianza en el extraordinario poder del Señor para cambiar las vidas y las situaciones de aquellos que deciden creerle. Ese es el real problema, falta de fe, mis amados hermanos. Así es que, hermanos, el Señor es el único que puede vencer a tus enemigos, espirituales sobre todo. Él es el único que puede controlar tus impulsos pecaminosos y peligrosos también, que muchas veces se despiertan en las mentes y en los corazones. Pero tienes que creerlo, mi hermano, tienes que creerlo. Tienes que convencerte de eso, de que el poder de Dios es extraordinariamente superior a tu debilidad, a tu problema. Y para eso es necesario orar, para que el Señor nos aumente la fe. Y me van a disculpar, hermanos, me van a disculpar lo que voy a decir, pero no me vengan a decir que una marihuana, que un vicio, que un aguardiente, que un adulterio es más poderoso que Dios. Nunca, hermanos, nunca, nunca será posible. Si no hemos podido ser libres de las ataduras es porque no hemos querido creer realmente en el inmensísimo poder del Señor Jesucristo, hermanos. No me digas que tus impulsos son más fuertes que el poder de Dios. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Sencillamente no hemos podido cambiar porque no hemos creído que el Señor nos puede cambiar, mis amados. Asunto de fe. Y por eso es que hay que orar, para que el Señor nos dé la fe suficiente, hermanos, para que todos creamos, para que nuestros hijos, nuestros familiares, todos nuestros hermanos en Cristo, que tienen sus hijos que batallan con tantas cosas, que el Señor tenga misericordia de ellos y les aumente la fe para creer que lo pueden lograr, hermanos. Así es que creámoslo, amén. Ahora bien, Pablo no solo ora intercediendo por los hermanos para que Dios, su poder, su sabiduría y sus riquezas en gloria sean reveladas a los cristianos, sino que también exalta al Rey soberano, de quien proviene todo, de quien proviene absolutamente todo. Eso nos lleva al tercer encabezado. La oración intercesora exalta al Rey supremo. Veamos primeramente el poder de Dios sobre Cristo. Dicen los versículos 20 y 21. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál poder? Del poder que viene hablando, ¿no es cierto? De que es tan grande el poder de Dios. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que dice Pablo. Presenta aquí a Dios el Padre y a Cristo el Hijo obrando en una poderosa sinergia, uno solo, actuando. El Padre ejerce su fuerza insuperable para resucitar al Mesías, venciendo a la muerte y sentándolo en donde, a la diestra, en los lugares celestiales, dice. No obstante, hermanos, esto no fue solamente un evento del pasado, sino la garantía de nuestra herencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo está sentado en el trono de autoridad suprema. Eso es una garantía. Teológicamente, la exaltación de Jesús lo sitúa, dice aquí, muy por encima de cualquier gobernante, de cualquier autoridad o de cualquier nombre invocado en este mundo o en la esfera espiritual. Miren, estas palabras del apóstol son bastante importantes, porque recordemos que los efesios viven en medio de una cultura extremadamente practicantes de la brujería, de la hechicería, de la astrología. Lo recuerdan en la introducción que hicimos hace 15 días. Y su temor hacia las fuerzas invisibles y malignas era constante. Lo mismo que hoy en día. Cada que veo a alguien que está muy mal en su vida, lo primero que se les viene es, yo creo que le están haciendo algo. Yo creo que lo están trabajando. Yo creo que le están moviendo el muñeco. Y empiezan por ahí, ¿no es cierto? Brujería.
Y en los tiempos de Pablo no era diferente, hermanos. Pero ahora el apóstol asegura que el nombre de Jesús posee dominio absoluto sobre todos los poderes del bien y del mal. Extraordinario, hermanos. Sin embargo, esta victoria de Jesucristo es profundamente revolucionaria. ¿Y saben por qué? Porque Él no logró la victoria mediante el dominio externo. Es decir, nosotros no vemos a Jesús vestido de traje, con espada y escudo en mano, peleando con los demonios. No lo vemos en ese escenario, ¿no es cierto? Sino que Jesús los venció a través de ¿qué? De la cruz del Calvario. Cristo triunfa por medio de su vida abnegada, por medio de su sufrimiento, y trazó un camino de humildad que la iglesia, sentada ahora con Él, está llamada a imitar también. Es decir, nuestra victoria no está, como muchos dicen, saliendo a pelear con el demonio, sino rindiéndonos a los pies de Cristo Jesús, hermanos. Es lo que Pablo nos está enseñando. Él fue el que venció. Y esto es grande, mis amados. Empezando porque el poder de Dios que resucitó a Cristo es el mismo poder que salva al creyente. Es el mismo poder. Más claramente, el poder de Dios que operó en la resurrección y en el establecimiento de Cristo es el mismo poder que Dios obra en la salvación y en la liberación de un cristiano, en tu liberación. O digámoslo de otro modo también, así como es increíble, así como es sobrenatural la resurrección de Cristo, también es increíble y sobrenatural la salvación tuya. No es cualquier cosa, hermanos. No es venga, párese acá adelante y dime una oración, no. El poder de Dios en pleno está actuando para rescatar a aquel que está atado por las cadenas del demonio a través de las ataduras del pecado. Y Cristo con su poder infinito lo rescata, lo trae a su reino, hermanos. Eso es hermoso. Y te voy a invitar a hacer un ejercicio. Piensa en este momento. ¿Cuál sería el milagro más grande que te gustaría que el Señor hiciera en tu vida? ¿Cuál sería el milagro más grande que te gustaría en este momento? No sé qué están pensando, pero permítanme decirles algo. El milagro y la manifestación más grande del poder de Dios, sin duda, lo hizo el Señor cuando te rescató. O lo está haciendo en este momento si te está rescatando en este momento. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer, hermanos. Salvar a los pecadores. ¿Y sabes por qué, mi amado? Préstale atención a esto. Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos resucitó, nos dio nueva vida por medio de Jesucristo. Eso es el milagro más grande, hermanos. Sencillamente no lo valoramos. Ni siquiera lo vemos. Ni siquiera lo vemos. La gente puede decir, bueno, si es que es tan poderoso, a ver si resucita un muerto. No se ha visto eso, no se ha visto eso. Pero hermano, yo aquí veo un puñado de resucitados. Yo aquí veo un puñado de personas que han vuelto a vivir, hermanos. Ese es el poder del Señor. Y eso no fue cualquier cosa. Eso no fue cualquier cosa. Eso no se pagó, dice Pedro y Pablo, ni con plata ni con oro. Se pagó con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Ese es el milagro más grande que tú puedes pedir y recibir en tu vida, mi amado hermano. Es más, según esta porción en la que estamos en este instante, rendir nuestra vida al señorío y al poder de Cristo y vivir en obediencia y en rendición total ante Él. Miren esto, es el mejor remedio, la mejor protección contra todas las fuerzas del mal, incluyendo la brujería, la hechicería, la astrología o cualquier otra cosa por el estilo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí Pablo que Cristo está por encima de todas las fuerzas del bien y del mal. Todo se rinde ante Él, mi amado hermano. Todo. Una vez me llegó
una conocida a la casa como a las 6 de la mañana, entre claro y oscuro todavía, con el pelo así alborotado, llorando, las ojeras y un bolso. ¿Qué pasó, María? No. El demonio me tiene azotada, me está corriendo las camas, el demonio esto, el demonio por aquí, el demonio por allá, y nos tiene arruinados y está acabando con mi matrimonio. Y bueno, en fin, oramos. ¿Y qué llevas en ese morral? No, unas veladoras que me mandaron a comprar de no sé cuántos millones, pues esas veladoras que curadas, que rezadas, que... Le dije, hija, ¿y no le devuelven la plata? Vaya a ver si le devuelven la plata. Y mejor cómprese una Biblia de 50,000 pesos, mía. Mucho mejor. Y eso hicimos. Nos fuimos con ella esa noche para la iglesia, no nos congregábamos acá todavía. Nos fuimos con ella para la iglesia esa noche. Al siguiente domingo fuimos, a la siguiente semana fuimos, libre de todos sus ataques satánicos, hermanos. Y no es mentira. Es decir, no hay pretexto para alguien que diga, yo quise dejar muchas cosas, yo no quise abandonar a mi mujer, pero es que usted no se imagina la brujería que me hicieron. Hey, no, si estás creyendo en Cristo Jesús, estas cosas no tienen poder, hermano, créelo. Vuelvo a lo mismo, es un tema de fe, mi amado hermano. Claramente Pablo está diciendo, hey, todas las fuerzas del bien y del mal se someten a los pies de Cristo Jesús. Nada está ni podrá estar por encima de él, mi amado hermano. Amén. En segundo lugar, el poder de Cristo sobre la iglesia. Miren esto, lo que dice el versículo 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza, a Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Miren, la exaltación de Pablo a Jesús es una historia de victoria total. Esto es lo que nos está diciendo. Cristo no solo resucitó, sino que fue elevado a la posición más alta que pueda existir. Al decir que Dios todo lo sometió bajo sus pies, el autor está usando aquí una imagen de la antigüedad para decirnos que Cristo tiene el control absoluto. Todo se rinde a sus pies. Así es que en un mundo que a veces, hermanos, parece caótico o es caótico o lleno de injusticias, este mensaje asegura que hay un orden divino y que el mal no tiene la última palabra. No es el mal el que tiene la última palabra, mis amados hermanos. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Que este poderoso Cristo fue entregado a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual somos nosotros. Y esta comparación es bastante especial. Cristo como cabeza es quien guía, es el que protege y da vida. No es un jefe distante, tirano, sino la fuente de energía que hace que todo funcione. Eso es Cristo como cabeza. Y nosotros, la iglesia como su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies en el mundo. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos un valor importante. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién de ustedes pueda decir, este dedito tan chiquito me lo voy a mochar? Este dedito del pie tan deformecito no me sirve para nada. Nadie dice eso, ¿no es cierto? Cuidamos esos deditos, cuidamos todo. Cristo cuida de ti porque eres parte de su cuerpo, hermano. Cristo cuida de todos nosotros porque somos su cuerpo. Él no dice, hey, este indiecito, este negrito, este gordito, este flaquito, desechémoslo, no. A todos nos ama, somos su cuerpo, hermanos. En resumen, la iglesia de todas las épocas, tanto los efesios como nosotros en este tiempo, somos el lugar donde Cristo decidió habitar y manifestar, dice, su plenitud. Su plenitud. Así es que, hermanos, nosotros como iglesia somos una comunidad llamada a vivir en unidad, sabiendo que nuestro jefe supremo es el mismo que venció a la muerte y que ahora gobierna el universo total con amor. Amados, saber que Cristo está por encima de todo poder y de todo nombre, nos debería de ayudar a entender que aunque nuestros problemas tienen un nombre también, el nombre de Cristo es mucho más superior.
De modo que cuando te sientas, no sé, ansioso por alguna situación, sea familiar, sea económica, de cualquier tipo, recuerda que toda situación o todo poder está bajo el control de Cristo, hermano. Los problemas seguramente no todos desaparecen cuando venimos a Cristo, pero sí tendremos la confianza en que Cristo sí lo puede todo, todo. Y me parece hermoso, mis amados hermanos, que Pablo diga que nosotros, la iglesia, somos la plenitud de Cristo. No solo cuando estamos acá congregaditos, reunidos, sino en todo lugar y en todo momento. Por ende, mis amados, no separemos nuestra vida espiritual de la vida secular, no, es una sola. En el trabajo, en el estudio o en medio de nuestras familias y hogares, permitamos que Cristo llene todas las cosas con su luz a través de nosotros mismos, hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuésemos las manos de Cristo, actuando en el mundo, porque en realidad eso somos espiritualmente. De hecho, esta es la manera en que el poder de Cristo influye en el mundo. ¿A través de quiénes? De ti y de mí, a través de nosotros. No hay otra forma, hermanos. Para eso nos escogió el Señor, para que fuéramos su cuerpo. Y ya para cerrar, quisiera dejar claro algo. Miren, cuando hablamos de aprender a orar por los demás y por nosotros mismos, no estoy yo tratando de decir, ni Pablo tampoco, de que el Señor nunca ha escuchado entonces nuestras oraciones. No, no es eso lo que está diciendo Pablo. El hecho de que nosotros estemos acá es una clarísima manifestación de que el Señor sí ha escuchado y sí ha inclinado su oído para escuchar nuestras oraciones, para atendernos, ¿no es cierto? No obstante, mis amados, a medida que nosotros conocemos las Escrituras, es importante que corrijamos y aprendamos también. Porque sin duda, oramos por los si nosotros oramos por los demás, yo creo que lo hacemos porque en el amor de Cristo amamos a las otras personas, ¿no es cierto? Deseamos lo mejor para ellos, sean familiares, de la iglesia, en fin. Y como lo hemos aprendido hoy, mis hermanos, lo mejor para las demás personas y para nosotros mismos es que conozcamos realmente a Dios, que conozcamos verdaderamente su poder para liberar y dar luz a nuestras vidas. Eso es lo más importante. Muy bueno orar para que Dios sane a todos los enfermos. Muy bueno orar para que el Señor prospere la economía de toda mi familia, de todos mis hermanos en Cristo, de todos. ¡Qué bendición! Pero hermanos, mucho más bueno ver esas personas y a nosotros mismos rendidos totalmente a los pies de Cristo, libres de las ataduras, llenos del amor y de la gracia del Señor. ¿No les parece eso muchísimo mejor? Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Por tanto, no nos cansemos de interceder por los demás y de orar por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones y nos ayude a conocerle cada vez más y más y más a Él. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias una vez más, Rey soberano. Señor eterno, cuán bueno, cuán poderoso, cuán grande y majestuoso eres, Dios. Gracias, Señor de la gloria, porque no solamente nos has querido enseñar hoy cómo podemos orar e interceder por otras personas, sino cómo podemos y cómo debemos orar por nosotros.